Bienvenidos al programa de Historia de France 24. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Se cumplieron 9 años de la guerra en Siria, un conflicto desgarrador sin pausa alguna. ¿Cómo comenzó? El antecedente es la llamada Primavera Árabe a finales del 2010, una serie de masivas revueltas populares que pedían a gritos el final de regímenes dictatoriales y gobiernos antidemocráticos. Fueron tan fuertes las protestas que lograron la caída de los gobiernos de Túnez, Egipto, Libia y Yemen. Pero cuando dicha ola de manifestaciones llegó a Siria, en marzo de 2011, el presidente Bashar al-Assad, atemorizado de que su gobierno cayera como los otros, envió a las fuerzas de seguridad para atacar directamente a la población civil. No hay acuerdo político con quienes toman las armas y matan, pero queremos un acuerdo político y esperamos que el ejército pueda regresar a sus cuarteles lo más rápido posible y esperamos que los aparatos de seguridad regresen a sus bases tan pronto como sea posible. A mediados de ese mismo 2011, la violenta represión de Bashar al-Assad originó una fractura en su gobierno. Una parte considerable de los militares se desligó completamente de al-Assad, migró a las zonas rurales y se formó como el denominado Ejército Libre de Siria. Es por esto que se suelen diferenciar a las fuerzas leales a Bashar al-Assad de las fuerzas de los rebeldes o milicias opositoras al gobierno. Actualmente, el foco del conflicto se encuentra en Idlib, el llamado último bastión de los rebeldes. Pero en 9 años, ese foco ha estado en Daraa, en Homs, Alepo, Raqqa, Damasco, Palmira y muchas ciudades que han sido destruidas y su población diezmada. Veamos en breve un resumen de esta guerra. La ciudad de Idlib quedó en ruinas, al igual que el resto de Siria, un país víctima de una guerra que ya cumplió 9 años. Todo empezó en marzo de 2011 en Daraa. Varios adolescentes fueron arrestados por pintar grafitis contra el presidente Bashar al-Assad. Las protestas pacíficas estallaron por la libertad y reformas democráticas. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes, pero las protestas se fueron expandiendo por todo el territorio. Al-Assad las reprimió con violencia y el país entró en una guerra civil. El gobierno sirio usó armas químicas contra los soldados rebeldes. La comunidad internacional se fue dividiendo. China, Irán y Rusia apoyan al gobierno. A finales de junio de 2014, el autoproclamado Estado Islámico aprovechó el caos y declaró un califato en Siria y en Irak. El conflicto se intensificó. Rusia envió tropas a Siria y bombardeó varias ciudades. Moscú aseguró que su blanco eran los terroristas, pero la comunidad internacional lo acusó de apuntar contra civiles y rebeldes. El 22 de diciembre de 2016, el ejército de Bashar al-Assad retomó Alepo. El 30 de diciembre, Rusia y Turquía ayudaron a negociar un acuerdo de alto el fuego. Estados Unidos se retira. 9 años después, el conflicto sirio sigue vigente y el gobierno controla más del 70% del país. La guerra es vista como un fracaso de la diplomacia. Esta década de combate solo trajo ruina y miseria. No hay solución militar. Hoy debemos darle una oportunidad a la diplomacia. Los combates deben parar. A principios de marzo de este año se acordó un alto el fuego inestable en la provincia de Idlib. El conflicto sirio deja más de 500.000 muertos y 6 millones de desplazados internos. En 2015, miles de refugiados intentaron huir a Europa, creando una crisis migratoria sin precedentes. La guerra ha diezmado el país y todavía no se vislumbra un final. Entender cómo está planteada esta guerra toma tiempo porque son varios los actores, múltiples los intereses en juego y a medida que van pasando los años la dinámica de la guerra se va transformando. En principio la guerra de Siria se entiende con los siguientes actores agrupados en bloques. El primero es el gobierno sirio comandado por Bashar al-Assad con el apoyo de la Shabija, un fuerte grupo paramilitar y también con el respaldo de Hezbollah. Este primer bloque pelea contra el segundo, que es el Ejército Libre Sirio, más los comités locales de participación y las expresiones armadas laicas. Un tercer bloque que combate contra todo lo no musulmán, contra los kurdos, contra el gobierno chiita de al-Assad, son las facciones radicales islámicas. Aquí entran el Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh, está Al-Qaeda, que nació en Irak, y una facción de Al-Qaeda conocida como Frente al-Nusra. Finalmente están los kurdos, que son el pueblo más grande de Medio Oriente sin Estado alguno y a quienes se les debe el debilitamiento de los yihadistas cuando estos tenían una fuerte dominación en 2015.
Pero de otra parte están los intereses regionales, que son fundamentales para entender esta guerra. Rusia apoya a Siria y a Bashar al-Assad como parte de la tradición de uno de sus aliados históricos en Medio Oriente. Irán también apoya al gobierno sirio por medio de Hezbollah y lo hace porque Irán es el gran estado que representa a los chiitas y que en Siria está representado por una minoría del 13% anclada en el gobierno. El resto del país es sunita. Israel es el enemigo histórico de Siria y de Irán. Arabia Saudita, país que representa al sunismo, es enemigo de Irán, apoya a las facciones yihadistas como el Grupo Estado Islámico. Estados Unidos entró a la guerra para pelear contra el Estado Islámico y para hacerle contrapeso a Rusia en la geopolítica del siglo XXI. Y finalmente, Turquía es quien actualmente mantiene un cese del fuego con Rusia en la provincia de Idlib, pero que también participa de esta guerra para financiar a los grupos rebeldes y yihadistas en su cruzada contra los kurdos. Aunque el gobierno sirio ya controla más del 70% de su territorio, la gran afectada de estos 9 años de guerra que aún no terminan ha sido la población civil, con más de 500.000 muertos y entre 6 y 7 millones de desplazados. Así concluimos. Gracias por llegar hasta aquí, hasta este punto. Recuerden que esta y otras historias del mundo las pueden consultar en nuestra página web france24.com. Hasta la próxima.